vamos que no se ve nada. ¡Ufa! Cada vez que viene un coche me queda ciego. ¿Cuánto queda, Marta? Cada vez veo menos, ¿eh? 7 kilómetros quedan. 7 kilómetros. Sí, no, cada vez la niebla está peor y ahora parece que llueva, pero no es que llueva, son las gotitas estas. Estamos dentro de la nube. Ay, cuidado. Madre mía, un ¿Qué ya? ciclista. ¿Qué dices? Pero sin luz. Es que te puedes encontrar cualquier cosa, pero ¿dónde va un Sí, ciclista no. con Uy, no. sin luz? Ay, ay, ay. Gente que camina. Esto es una locura. Van a ser los 7 kilómetros más largos del viaje. Vive el día a día, vive el día a día. Vamos furgo en ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Bueno, pues hoy no vamos a llegar a la playa, ya se nos está haciendo de noche, pero vamos a ir a un lugar muy especial aquí en México, donde hoy vamos a dormir. Me pinta que si llegamos de día va a ser un éxito, porque miren la carretera que se viene. Recto y... Y ahí pues nos han comentado que es una de las carreteras más peligrosas de México por la cantidad de curvas que tiene. Sí. Y además, pues con el tema del huracán, pues vete a saber cómo van a estar estas carreteras. La carretera más complicada sobre todo va a ser la de mañana. La de mañana. Nos estamos como preparando ya para esa carretera. Sí, esto en teoría no es nada. Así que vamos a descansar hoy, a tomar energías, a ver este pueblito del que tanto nos han hablado. San José del Pacífico. Y bueno, reconocido por Sus hongos, sus setas. setas. Oye, que haremos un viaje de setas de estos, ¿no? Yo no me veo. La verdad, que más que setas, lo que tengo ganas es de llegar a la playa de una vez, que no hay manera. Creo que directamente lo que vamos a hacer va a ser... Nuestro viaje lo vamos a hacer, pero hacia el Pacífico. Bueno, se viene la niebla, se viene la noche también, y la verdad que pues nos intentamos no conducir de noche justamente por tema de las carreteras, y porque si te quedas tirado en medio de la noche pues no es lo mismo que si es de día. Estamos en una carretera con muchos badenes, en algunos lugares del lado de la carretera como que a veces puede haber como alguna parte que cayó. No sé cuánto nos queda. Va aumentando, o sea, antes yo le puse el mapa y ponía que llegábamos a las 7:30 y ahora ya pone 8:15. Claro, 8:30. las previsiones según el Google Maps era que llegábamos de día. Sí. Entonces dijimos, dale, que llegamos a San José del Pacífico. Las previsiones no siempre se cumplen, y menos con la Sayoneta, ¿no? Que siempre va Sí, siempre es más lento. más lenta. Cuidado, mucho por menos. eso ves, es que yo de ti podrías ir un poco más despacio. Bueno, sí, tampoco es voy que rápido. no, pero me estreso. Estoy aquí. Tampoco más lento. Estoy sufriendo. Como dice mi madre, voy frenando todo el rato Vas con el pie ahí. No, pasa que ahora que ya es un poco más oscuro, sí que hay que ir un poco más lento. ¿Qué porque- queda? En verdad quedan 13 kilómetros solo, pero claro, es que es pura montaña, curvas. Yo pensaba que la carretera mala venía después de San José del Pacífico. Bueno, creo que San José del Pacífico es como el punto más alto y luego ya bajas. Entonces sí. ahora estamos subiendo. Wow. Lo malo es que nos está pillando Sí, ¿eh? la niebla. Y la Vamos a ver. noche. Las sombras. No sé. Hay una fiesta. Que tienen un carril cortado por la fiesta, parece, ¿no? ¿O no? ¿Será que cortaron la fiesta? O
sea, cortaron los carriles por la fiesta, pues. Sí, sí, tienen ahí cortada la carretera, tío. Sí, sí. ¿Que hay fiesta? Cortan la carretera. Lo primero la fiesta, lo segundo la circulación. Pues veremos a que pasen del otro carril y pues tenemos que esperar a que acabe la fiesta. Bueno, por suerte que hay estos chicos aquí controlando el tráfico. Oye, este es surrealista, ¿eh? Que te paren aquí el tráfico para que fluya la fiesta. Es que, ¿sabes qué pasa, María? Que es muy justito esto. No tienen espacio esta gente pobre para bailar. Entonces, mira, ahora ya ¿Pero cómo hacer la fiesta en medio de la carretera? No, es el del barito, pero ya verás que es chiquitito. Hostia, mira, mira. Mira, hasta pusieron aquí un lomo de burra. Sí, sí. Madre mía. A ver. Ah, no, mira, pura fiesta ¿Cómo aquí, está animada, eh? ¿Vamos o qué? Oye, estos dos hackers se meten la fiesta en cualquier lado, ¿eh? Quieren fiesta y no el lugar, la montan en medio de la carretera y cierran el carril. Es que y el no pasa problema nada. es que esto es un bareto chiquitito y claro, ahora han pilado aquí a toda la gente. Y en medio de esta carretera de montaña. Igual hemos venido en buena hora, pero tú llegas más tarde, cuando esta gente se empieza a ir a sus casas. Ah, bueno. Todo borrachos y con las curvas y no sé yo, ¿eh? Bueno, entonces ya curvas, niebla. La fama de las setas. Noche, la gente de las setas con un viaje que no veas. Los del mezcal, porque hoy aquí se juntan las setas con Sí, el ¿eh? mezcal. Yo creo que ya sé de dónde salieron los alebrijes, que son estos animalitos, pero que son como raros, como misteriosos. Como Bueno, los de son la las película de Coco, artesanías típicas de aquí. de Oaxaca. Yo creo que así se inventaron los alebrijes. Alguien que hizo un viaje de setas y mezcal y de Y salió un alebrije. Esto es surrealista. Bueno, yo he visto que hay una especie de iglesia ahí en el pueblito este y pues intentaremos dormir ahí en la iglesia, a ver si hay una. Oye, ¿ya llegamos o qué? Porque yo cada vez veo menos, ¿eh? 7 kilómetros que no. 7 kilómetros. Guau. Sí, no, cada vez la niebla está peor y ahora parece que llueva, pero no es que llueva, es unas gotitas. estas. Estamos dentro de la nube Ay, cuidado. y con los obstáculos borrachos, Ay, cuidado. porque es sábado noche hoy, uno no sabe ya qué. ¡Upa! Madre mía. No se ve nada. ¿Cuánto queda, Marta? Que Lo esto- mismo que hace 2 minutos, María. ¿Cómo sigue esto así? No sé. Tú Llegamos. vete tranquilo, ¿no? Quedan menos de 7 kilómetros. Van a ser los 7 kilómetros más largos del viaje. Madre mía, un ¿Qué ya? ciclista. ¿Qué dices? Pero sin luz. Es que te puedes encontrar cualquier cosa, pero ¿dónde va un Sí, ciclista no. con Uy, ah, no. sin luz? Ay, ay, ay. Uy, una Gente que persona también ahí. camina. Esto es una locura. Bueno, los que viven aquí, claro, van caminando a los sitios. Es un peligro, ¿eh? Con esta niebla ya no se ve nada. ¿Y ese? Por el Pobre. carro, que es el panadero. Tiene pinta, sí. Se juega la vida aquí, ¿eh? Madre mía. Esto lo malo es si te encuentras a alguien de frente y no lo ves. No, por eso tienes que ir despacio. No, ya lo veo. Si veremos dónde aparcarnos. Sí, hombre, ¿No? delante de la iglesia, ya verás, María. Yo tengo un presentimiento. Cada vez se ve menos. ¿Esto qué es? Ahora en breve hay una salida a la Madre mía, izquierda. pero ¿esto qué es? Si pongo las largas no se ve nada. No se ve nada. Aquí en breve a la izquierda. Tú avísame que no voy a ver la curva, ¿eh? A ver, en
En 3, 2... ¿Puede ser? ¿Aquí hay como una luz? No, ¿qué es esto? Esto es ¿Esto qué un es? parking, una entrada de un parking. Ah, no, pues tiene que haber una calle aquí, ¿no? No, más adelante. A ver si vamos a Mira, entrar esto es al un parking pueblo de aquí. ya. Sí, esto es el pueblo, digo yo. Aquí hay una carretera. ¿Esto es una carretera? No, no, esto es una casa. Esto es un bar. Ah, sí, 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 ahí, sí, ahí, sí. bien. Bien. Creo que la iglesia es esta. Ah, es muy lúgubre el lugar. Pero se puede entrar. Ah, Mira aquí. ¿pero en la iglesia? ¿Quieres que entremos en la iglesia? No sé, como para aparcarse. Para aparcar aquí. ¿Sí? Ay, no sé. Es que en teoría hay un parque, pues como no veo nada. Aquí, mira, lo aparco aquí en el ladito. Ah, mira, Cristo Sí. Luz. Ah, Cristo Luz, aquí. Mira, aquí hemos visto la luz en las tinieblas, tú. Bueno, Ay, si nos dicen bien. nada ya mañana, ¿no? Si nos dicen algo mañana. No. Bueno, estamos en la casa de todos, ¿no? En la casa del Señor debemos ser bien recibidos, digo yo. Ay, bueno. ¿Quién nos va a echar de aquí con el día que hace, madre No, mía? si no nos van a ver, si no se ve nada. Cómo mola esta. Está bien agradable. Ay, ¿qué hace fresquito? Demasiado frío. De hecho es la primera vez que estamos en un lugar tan frío, ¿no? 13 grados. 13 grados. Vamos a calentarlo un poco, creo que. Ahora. Esa. Es que ha llegado la señora que cuida aquí la iglesia y nos ha dicho un poco así cabreada que nos fuéramos de aquí, que está claro que aquí no se puede aparcar. Y yo, ya, bueno, perdón, es que llegamos ayer a la noche, le preguntamos ahí al chico y nos dijo que sí, que no había problema. Y sí. Así Pensábamos que seríamos bienvenidos en la casa del Señor, pero Eres bienvenido, pero sin furgoneta, María. sin furgoneta. Todo el mundo sabe que Jesucristo iba en combi, pero... No. Bueno. Estuvimos bien tranquilos aquí, dormimos bien, pero lo que queremos es ir a la costa. playa. Vamos a ver, también estamos como, bueno, un poco tristes por todo el tema del huracán, o a ver qué nos vamos a encontrar también en la playa. Se viene pues esta carretera también que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Es que miren, Después del huracán puede haber habido deslaves. Es que todo esto de aquí... Bueno, es un poco incierta este camino hacia la playa y nada, Sí. Ir. ir directo. Si dices 2 horas y cuarto, o sea, 4 horas. Pero mira que estamos a menos de 100 kilómetros. Sí, O sea, pero te has visto, estábamos- es que es muy... Sí. A ver. Bueno, aquí hablan mucho del bosque encantado y de hecho más que de los hongos nos quedamos, ¿no?, de San José del Pacífico con este impresionante ambiente, ¿no?, de alta montaña, que tiene como ese misticismo, la niebla,
exuberante. Parada para comer. Buah, y mira las tortillas que conseguí de la mamita. Estas son... Wow. Sí que son caseras, Buah, toma tortilla. Ostras. Qué pasada. Pues yo al guacamole le puse ashwagandha, espirulina y un poco de semillas de... Madre mía, esto sí que es guacamole con superalimento. Ay, sí, es que había hambre. Hombre, aprovechamos para comer, que no habíamos ni desayunado. Sí, hemos marchado así tan rápido que ha sido como... Espérate, otro mate, por favor, y un poco de comida. Está cargadito, ¿eh? El coche de adelante. Sí, es exagerado. Cuando tu coche se convierte en tu vehículo de carga. Mira ahí lo que se lió. ¡Fua! Aquí sí hay... Uy, cuidado, ¿eh? No hay carretera aquí, María. Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Y aquí? Buenas. ¿Qué están limpiando ahí? Están limpiando la cuneta, Ah, pero ya está libre el carril. Sí. ya se puede pasar Ya, bien sí. hasta la costa. Ajá. Bien. ya. ¿Cuánto hace que están limpiando? ¿Como 2 o 3 días? Como una semana que llevamos. Ah, una semana ya. Sí, Madre tanto. mía. Ostras. Madre mía. O sea, si llegamos 2 o 3 días antes, de repente no podíamos pasar, ¿o sí? No, no. Tapó desde el lunes y martes y miércoles. Claro. 3 días. Buah. Estuvo tapado. Estuvo todo tapado. Todo cerrado, sí. Bueno, pues suerte que hemos esperado un No, poco. sí. El próximo. Bueno, pues ahí nos ha confirmado el chico. Si llegamos a venir 2 o 3 días antes, no había paso directamente. Es que esta zona se ven más troncos y más desbarajuste, digamos. Sí. Y una semana entera de arreglando esto, ¿eh? La que cayó aquí... Madre mía. Ahí como mínimo se han quedado sin luz porque acabamos de pasar por encima del cable de la luz. Si pisar un cable de la luz, yo creo que todavía no nos había pasado, ¿eh? Estrés. Sí. Es que hay muchos árboles caídos, claro, justo encima del cable de la luz. Cuanto más nos vamos acercando a la costa, más cerca ha estado también de los efectos más fuertes del huracán. Ah, mira, lo están arreglando ahí. Oye, pues rápido, porque madre mía. ¿Será que puedo pasar? Sí. Bien. Sí. Y otro. Vaya, aquí que hemos empezado a bajar en altitud ya estamos viendo ya más los efectos devastadores del huracán. Y es que estos árboles ya son enormes, Sí, todo el tendido eléctrico, mira, incluso el ejército mexicano. Sí, Bueno, es que aquí se ha liado gorda, ¿eh? También que las casitas de por aquí son muchas, ¿no? Son hechas así con chapa, con 4 cañas, ¿no? Son la Claro. mayoría de construcciones muy así, muy humildes. Casitas precarias y también a la que viene un temporal. Se lo lleva todo, ¿eh? Madre mía, pues sí, Un cantidad montón de de- árboles cortados. Buah, Qué estrés. el espectáculo es desolador, ¿eh? Da mucha pena esto, es que mira, todos los árboles están así como caídos, mira. Ostras, tú. Cuidado, ¿eh? Mira, todas las vallas.
todo reventado. Ostras. Y el miedo que Los tienes que pasar postes. Sí, ¿eh? si vives en una casita de estas tan chiquitas, hechas con lámina y poco más, y que pase un huracán de estos, ¿no? Saber que en cualquier momento te puede caer un Mira. árbol encima y dejarte Es que sin son casa. sin grandes vida. aquí los árboles, sí, sí. Estás totalmente vulnerable porque además cuando hace estos vientos, estas lluvias huracanadas dan miedo porque es que empieza a soplar el viento para cualquier Y lado. ahí el poste ese de la luz. No, ya no queda nada, o sea, está todo tirado. No, todo el bosque, mira cómo quedó mal. Y al menos que pudieron habilitar para que haya paso, pero hasta que se recupere todo y que esta gente puedan volver a tener luz normal, no sé yo. Madre mía, va a pasar tiempo, yo creo. Porque es que el destrozo ha sido Madre mía. importante, ¿no? La parte eléctrica, claro, cayeron tantos árboles que ha reventado el tendido eléctrico por muchas partes distintas, ¿no? Está todo por los suelos. ¿Están como dando ayudas para lo del huracán o...? Sí. Pues aquí hemos visto que ha afectado duro, ¿no? Sí. En Puerto Ángel destruyó casas, locales, toda la gente Hostia. casi lo perdió todo. Puerto Ángel lo que sucedió fue que se fueron calles, tapó el camino, no había como que tiendas abiertas. Madre La gente mía. empezó a saquear. Uy, 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 uy. Ay, no me digas.